Que va a empezar. Menos mal. Bienvenidos a todas Bien. y a todos. Emiliano es quien presentará a Joana. Yo como presidenta de la asociación hacer el agradecimiento de que estéis aquí y a Joana, porque como les comentaba al grupo, pues era el regalo de Reyes que habíamos pedido, ¿eh? Entonces, Joana, desde el primer momento, y así te vemos mucho mejor, ya no estás roja, Vale. nos dijiste que sí y es un privilegio el tenerte. Entonces le paso la voz a Emiliano y empieza el tercer foro. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues resueltos los problemas técnicos, ya estamos aquí. Y bueno, yo sigo insistiendo en que cuando entro con el Zoom de la asociación aparecen unas cosas muy raras detrás de mí que en otros Zoom no aparecen, pero bueno. Venga. Pues bueno, contamos esta tarde en el tercer foro con Joana Alegret. Ella es psicoterapeuta familiar, psiquiatra, consultora en espacios de salud mental infanto-juveniles y también con los equipos de servicios sociales. Tiene publicados varios libros y varios artículos que vinculan estos espacios educativos, de familia y de la red profesional que los envuelve. Yo conocí a Joana en un taller que ella estaba llevando a cabo y bueno, pues ella nos iba explicando cómo eh, trabajaba de esa manera conjunta con los sistemas amplios que rodean los casos de salud mental infantil desde los centros educativos. Claro, como yo pertenezco a ese sistema educativo como trabajador social, claro, yo cada vez que ella iba diciendo algo, era como que yo me iba reflejando en cada una de las cosas que hacía. Y bueno, y de ahí empezamos a hablar, empezamos a hablar, empezamos a hablar y hoy estamos aquí y vamos a seguir hablando. Entonces, si queréis podemos empezar. Y buena tarde, Joana. Vamos a empezar con las preguntas que, bueno, yo he ido perfilando y creo que un poco vienen a recoger eh, las dudas y reflexiones que se juntan en estos dos espacios, ¿vale? Y yo lo primero que quería preguntarte es, bueno, cuando en la práctica psiquiátrica en salud mental infantil, ¿cuándo decides acercarte tú a los centros educativos? ¿Cuándo realmente consideras que acercarte al centro educativo va a ser un Mm, beneficio para Ajá, tus pacientes y para las familias? ajá, ajá. Bueno, primero que todo, gracias y disculpad por el retraso. Ha sido un momento muy tenso, pero lo hemos conseguido. Yo creo que primero agradeceros. Creo que estar en este foro, para mí, bueno, la palabra foro es plaza abierta y realmente esto es una reunión abierta. Y lo que primero quería preguntar es hasta qué tiempo tenemos, porque nos hemos comido 20 minutos, ¿no? Más o menos. Nosotros no siempre calculamos que lo hacemos sobre una hora. De acuerdo. Pero con participación de preguntas de los asistentes también. Conforme veamos, lo normal es que lo hacemos a la hora y luego Vale, participa la gente. vale, muy Pero bien. una hora más o menos es lo que hacemos de reunión. De Está acuerdo. demostrado que nuestra concentración no llega a más, ya somos todos los mayores, entonces sobre la Sí, hora mantenemos la atención, sí, luego sí. ya no. Lo que somos mayores se acaba de demostrar en estos 20 minutos. O sea que- Bueno, no, realmente has tenido un problema informático, porque no era Sí, normal que no no, llegara el claro. correo, no era normal que no se abriera, Sí, sí. y luego ha surgido, y así es la Bien, informática. bien. Bien, bueno, creo que a partir del conocimiento que tú has mencionado, Emiliano, el que estos foros existan para mí es un placer muy, muy, muy grande. Creo que además, o sea, la situación se transforma en algo colectivo que se va de una zona, ¿no? Y por tanto, sí, sí me gustaría que dejáramos tiempo a preguntas, a participación de los Mm, que estáis conectados. Respondiendo a tu pregunta,
diose la casualidad que yo empecé psiquiatría infantil con una doctora, Roser Pérez Simó, que los de Cataluña seguramente la recordáis, que me enseñó a trabajar como ella había aprendido en París, en el sector francés en París, ¿no? Ujú. Y ella había aprendido a estar cerca de los dispositivos donde los niños están presentes, a diferencia de la psiquiatría más general en ese momento, que era en los hospitales y sobre todo en los hospitales psiquiátricos. Aquí tuvimos la reforma, afortunadamente, y ahí entonces se acercó el dispositivo de ayuda a la población. Rousset me enseñó eso bastante antes de que muriera Franco, bueno, un poquito en el 74 o así, Ujú. y lo que hacíamos es atender con unos honorarios muy simbólicos la población de un barrio de Barcelona que es Las Corts, ¿no? Y en ese momento todavía no existían servicios sociales digamos, del estado de bienestar que después del franquismo se instaura, ¿no? Ujú. Existían sí las escuelas y Rousset nos animaba a conectar con las escuelas, o bien yendo a la escuela, o bien que los maestros vinieran a vernos, ¿no? Para el caso que llevábamos. Me resultó esto tan, digamos, habitual el hacerlo, que en cualquier caso donde la escuela se informara también de que había un problema, porque había, por ejemplo, motivos de consulta como la enuresis, el pipí o la Ujú. encopresis, que no teníamos por qué conectar con la escuela, pero sí muchos otros, ¿no? Trastornos de conducta, trastornos de aprendizaje, conductas ansiosas, dificultad para ir a la escuela. eh, mm, Todo esto sí que implicaba que cómo lo veía la escuela. Y lo que a posteriori reflexioné es que la hermana de Roger era una maestra muy, muy cotizada que llegó a ser un peso importante en nuestro sistema de enseñamiento, Ujú. de dispositivo de aprendizaje, ¿no? Entonces entendí que para ella, digamos, el tener a una hermana que trabajaba muy bien en las escuelas, en los Ujú. institutos, pudiera animarnos a hacer eso, ¿no? Sí. Entonces, siempre era una cosa, digamos, habitual y también en los seguimientos, o sea, después de nuestra intervención quedábamos, bueno, nos vamos a volver a ver al cabo de, no sé, un mes, 2 meses, lo que fuera, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es la razón por la que aprendí a acercarme a la escuela. Ujú. Y cuando tú empiezas a acercarte en ese momento y en años posteriores, si tuvieses que decir que la mayor potencialidad de esas reuniones, ¿cuál crees que sería? Hombre, era evidente que eh, formábamos un equipo. O sea, en el Centro de Salud Mental Las Corts, donde empecé con Roger, éramos psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, ¿verdad? Pero de pronto los maestros eran nuestro equipo y nosotros el equipo de ellos, ¿no? Ujú. Esto, por así decirlo, en palabras muy planas, lo mamé, lo aprendí a Ujú. hacer con mucho gusto, ¿no? Ujú. Posteriormente, cuando murió Franco, ya sabéis que se empiezan a crear también los equipos psicosociales, se crean Ujú. los EAP, equipos de asesoramiento psicopedagógico en las escuelas, se crean servicios sociales en cada barrio y claro, entonces se amplía la motivación para conectar con otros profesionales que también estaban en el caso, ¿no? Ujú. Y por tanto, muy tempranamente hicimos un programa de colaboración de salud mental infantil con servicios sociales para, digamos, afinar la derivación. Porque cuando ellos nos derivaban un caso, muchas veces Ujú. las primeras, digamos, etapas, el papá, la mamá, venían a decir, ah, venimos porque nos han mandado, no sabemos por qué nos han mandado. Entonces, a partir de ahí, creamos un programa que se llamaba FARES, que quería decir familias remitidas por servicios sociales, de manera que construimos en conjunto
un documento que tenían que llenar servicios sociales para derivárnoslo y nosotros le teníamos que responder, ¿no? Entonces, eso Interesante. en esa época era el año, a ver, 90, 92 o algo así. Era bastante pionero, ¿no? Porque, Ujú, ¿qué es lo que pedíamos? Que en el papel de derivación no tan solo pusieran la característica del problema por el que nos lo derivaban, sino también qué fuerzas habían visto en la familia, qué aspectos positivos habían observado. Estábamos ya con la visión sistémica, por tanto, ujú. intentar encontrar en cada familia, además de las dificultades, las potencialidades, los recursos, Fortalezas. etcétera, ¿no? Y Ujú. nos funcionó tan bien como que en determinado momento la trabajadora social que nos remitía el caso llamaba para decir, bueno, oye, estamos viendo mejoría en la señora cuando viene a nosotros, dice que el niño está mejor, o sea, nos daba el feedback desde servicios sociales y esto en ese Ujú. momento era como, a ver, como insólito, ¿no? O Sí. sea, Has dicho dos cosas. Una has hablado del tema de los equipos y otra del caso de la derivación. Mira, vamos a empezar con el tema de los equipos, si te ujú, parece. sí, sí, Es cierto, claro, yo en mi experiencia he trabajado con diferentes equipos de salud mental a la vez ujú, que con diferentes equipos escolares. sí, sí, Y es cierto que no con todo el mundo, no con todos los equipos, claro, llegas a hacer esa conexión. Esa es un poco mi impresión. sí. ¿Qué consideras tú que tiene que tener el equipo, tanto escolar como el equipo de salud mental, para poder Sí. cohesionar esos encuentros y que funcionen? Sí, yo creo que a raíz de lo que tú dices, eh, me encontré, por ejemplo, personalmente con mi coordinador que cuando comenté que quería hablar, por ejemplo, con una mamá que estaba atendida por salud mental de adultos, ¿no? De pronto dije algo como que estamos haciendo equipo con esta señora, mi coordinador dijo, pero tu equipo somos nosotros, ¿no? Entonces ahí estaba también una visión que es bastante general, yo creo, de que los profesionales que dependen de una estructura son el equipo. Y el Ujú, resto son profesionales de otra zona, de otro dispositivo, de otro departamento. ujú, Y el tema es cómo, digamos, conectar con ellos de manera que, digamos, que nos acepten o que nosotros les aceptemos a ellos. Entonces, en determinado momento de mi trabajo en la pública de salud mental infantil, se me ocurrió la terminología equipo virtual, porque pensé que, digamos, nosotros estamos, por ejemplo, en salud mental, ¿no? Un chaval solicitan sus padres consejo o consulta, por ejemplo, por trastornos de conducta, pongamos, porque es muy ujú. frecuente, ¿no? Es frecuente. Entonces, ahí lo primero que tenemos que ver es si eso también pasa en la escuela, ¿no? Entonces, por tanto, será una de las cosas que les diremos a la familia. Mire, nosotros vamos también a conectar con la escuela si no tienen inconveniente porque queremos ver cómo se ve el chico desde su aula, desde su clase, ¿no? Entonces, ahí al llamar a esa maestra, bueno, aquí introduzco una cosa, para conectar con la escuela precisamos primero seguir el orden jerárquico. Y aquí en Cataluña, además de los maestros y del jefe de estudios y de la dirección, etcétera, etcétera, están los EAPs, equipos de asesoramiento psicopedagógico. Por tanto, nuestra Ujú, primera llamada era, oye, tú que vas a la escuela tal, me han consultado por tal muchacho, ¿te parece bien que, no ujú, sé si tú lo conoces, ¿lo conoces? No, no, yo no. Bueno, pues ¿te parece bien que yo hable y hable con su maestra o con su maestro para ver cómo le ve él? Ah, por ujú, supuesto. Y después, si quieres, nos dices qué vais a hacer, etcétera. O sea, primero, seguir el orden jerárquico. Segundo,
tener en mente una meta de ese contacto, ¿no? Cuando yo llamo a una escuela, a un maestro, sobre todo en lugar de extenderme mucho, intento, digamos, primero que todo, ganarme su escucha. Es decir, por ejemplo, ¿te va bien que te llame ahora? Uy, no, ahora estoy en la pausa del patio. Mira, ¿y si me llamas tal día a tal hora? Bueno, ya Mm, tenemos un punto, ¿no? Se trata un poco de considerar que la colaboración de los colegas la tenemos que conseguir con habilidades comunicativas, ¿verdad? ujú, Si está en el patio, seguro que no, que se va a poner nervioso o nerviosa, ¿no? Por ujú. tanto, la segunda cosa. La tercera, el explicitar muy escuetamente el motivo por el que la llamamos y qué preguntas le hacemos. En lugar de extenderse mucho explicando el caso, porque además habrá cosas que tendremos que guardar confidencialmente, ¿no? Ujú, Pero sí decir, por ejemplo, mira, te llamo porque los papás de tal vinieron en el mes tal y su gran preocupación es que se porta mal en casa. Y no saben si también en la escuela veis algo. Yo querría pedirte, por favor, si me explicas cómo le veis en la escuela, ¿no? Y también yo te explicaré también qué pensamos hacer y te pediré también que me expliques cuál es vuestra posición ante el caso, ¿no? Se trata de ujú. resumir mucho y de tener Sí, una claridad de lo que vamos a preguntar y también lo que vamos a explicar de nuestra intervención, ¿verdad? ujú. Entonces, yo creo que si la mayoría de veces he tenido una respuesta positiva, ¿no? La cuestión es cómo acabamos esta comunicación. En general era telefónica, a no ser que haya algún problema muy grave y tengamos que Ujú. hacer una reunión de red, ¿verdad? Pero en mi trabajo como psiquiatra infantil, un 70-80% de los casos no eran graves. Eran, le llamaríamos trastornos medios de dificultad, ¿no? Ujú. Entonces se trataba de ver si cómo respondía la escuela. ¿Te parece bien que dentro de tal tiempo nos volvamos a llamar? Ah, sí, por supuesto. ¿Y en qué, el mismo día y hora que hoy? Hombre, sí, es mi espacio para hablar con los padres, pero Sí, sí, también sí. contigo. O sea, se trataría Mm, también de como de no dejarlo ujú, en la llamada inicial, sino también como poner un tiempo para el reencuentro, ¿no? ujú. Y bueno, por supuesto que después explicaremos, mira, de momento nosotros vamos a ver al chico primero con su familia, después le van a pasar unos test, porque hay que decir también que Y explicar también un poco el proceso, claro. exacto, exacto. Y que Ujú, además, en mi época, con formación sistémica no éramos tantos, ¿no? Y ujú, era un tema que yo creo que me planteó cómo, digamos, cómo posicionarme de manera que no fuera una bandera de, digamos, como de orgullo, sino, por supuesto que la formación sistémica me encanta, ujú, ¿no? Pero ujú, creo que la palabra no hay que usarla mucho porque a veces otras tendencias, otros modelos pueden ujú. estar insertos en la escuela o en el mismo equipo tuyo de salud mental. Por tanto, yo creo que hay que ser prudente, ¿no? Y por tanto, de alguna manera, mis equipos se veía al niño a solas y se le pasaban una batería de test. Y bueno, yo fui introduciendo cada vez más las entrevistas familiares, ya sea con los padres a solas, ya sea con el niño también, ya sea con toda la familia, dependería de la situación, ¿no? Sí, mira, acabas de decir el tema de, bueno, pues uno de los obstáculos que nos encontramos muchas veces son los tiempos que no llegan a conciliarse, los tiempos que hay en la escuela con los Sí, tiempos que hay en salud mental. De sí, hecho, yo te comentaba, yo ejercía ahí un poco de puente para poder ser comunicativo entre los dos o un medio de comunicación entre los dos. Pero, ¿qué otros obstáculos has detectado tú en el día a día cuando se trabaja sí, con los equipos nuestros o con los equipos sí, escolares? sí, Es sí. decir, Bueno, en según qué lugares he encontrado una idea general de que los psiquiatras
digamos, tenemos demasiado poder, ¿no? Y además que utilizamos más la medicación de lo necesario. Ujú, Estos mitos me los he encontrado, ¿no? Claro, ¿qué hacer ante ellos, ¿no? Yo creo que se trata si ellos oyen lo que tú propones que vas a hacer, ¿no? Y además en determinado momento les devuelves lo que tú has percibido, ¿no? Eh, entonces, realmente la cuestión, y además si les pides, si la visión mental mía tenía que ser, estamos a un mismo nivel. No, ¿no? Mientras que en determinado momento los que estaban en un hospital psiquiátrico, yo había recibido también el mito de tenemos más poder que el resto de ujú, profesionales. Entonces, cuestionarlo esto desde tu posición, ¿no? Y si hay mucha dificultad, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué me pasó con un educador social una vez? Claro, los psiquiatras siempre queréis decirnos lo que tenemos que hacer por teléfono, ¿no? Como era un profesional al que tenía que continuar viendo, le pedí si podíamos tener una entrevista presencial. Porque Ujú, claro, ahí a veces hay mitos que con una entrevista ujú. telefónica son un poco más difíciles, ¿no? Y en la Sí, entrevista presencial tú te planteas realmente una posición, sería, de mm, igualdad ante el otro. No asimétrica. tienes por qué estar por encima. ¿Mm? Ujú. Sí, y anteriormente habías comentado una cosa que me he dejado ahí para preguntarte ahora y lo hilo con lo que has dicho antes también. Em, todo este trabajo que se hace muchas veces llega las familias al centro de salud cuando ha pasado ya mucho tiempo desde que el niño no está funcionando bien en la escuela y Sí, muchas veces crea unas tensiones entre la escuela y la familia que cuando salen a otro profesional, por ejemplo, como sería ahora tu caso, te llegan ya como enfadados entre ellos y es muy difícil el poder trabajar. sí, Eh, yo eso lo he vivido, tú seguro que sí, también, ¿no? sí, sí, ¿Cómo, sí, cómo abordamos ese sí. enfado? Sí, bueno, queda pendiente que si os parece lo retomamos después, el tema de la medicación y los fármacos y cómo lo Yo ve. Esto lo tengo, yo retomamos tengo una después. nota, tengo yo una nota sobre eso Vale, también. ya lo Tengo veremos. yo una Pero nota. respecto a lo que tú dices, a mí me pasó en el 94 que justamente lo que tú has dicho, vino una familia enfadada porque le habían mandado a salud mental y ellos no veían ningún problema en su hijo, sino que Ujú, en la escuela le tenían manía. Y le tenían manía y además no sabían si le permitirían ir al viaje fin de básica, creo que era, ¿no? sí. Porque se portaba mal. ¿Y cómo se portaba mal? Bueno, eso lo dice en la escuela, decían los padres. Es que no nos pregunte porque nosotros venimos mandados, ¿no? Y además vamos a quizá hacer una reclamación al inspector porque están vulnerando un derecho de nuestro hijo de ir de excursión, ¿no? Un Ujú, discurso de este tipo, ¿no? Entonces, lo que no sabía cómo resolver, porque además también entrevisté un rato al chico y el chico decía, no, no, a mí yo aquí vengo obligado, mire, o sea, no, no, ¿qué quiere que le diga? Bueno, entonces lo que pensé es, ¿qué puedes hacer? Y se me ocurrió, primero que todo, hablar con el EAP y decir, mira, bueno, perdón, antes de acabar esa entrevista, le dije a los papás, miren, es que delante de esta situación solo veo una salida, que es que hagamos una reunión conjunta con la escuela, ¿no? Que ujú. vengan los que tengan más interés en su hijo por parte de la escuela y yo también hablaré con el psicopedagogo para que esté presente y les agradecería que ustedes vinieran. Eh, Ahí la respuesta fue no, pero si esta escuela tiene los oídos sordos, ¿cómo va usted? Digo, mire, estamos en enero. Si no hacemos nada ahora, ¿cómo va a ser que su hijo esté en esta posición de que me cuentan ustedes que él dice que le tienen manía y él se rebota, él Ujú. desafía a la maestra? Como que eran dos visiones diferentes. De enero a junio que esté su hijo. ¿Por qué no lo probamos? ¿No?
parental, dijo, bueno, probémoslo, ¿no? Entonces hablé con el EAP, aceptó, dijo que era una familia Ujú. súper cansada, súper cansina para la Ah, escuela, y que, perdón, súper sí, sí. cansina, y que la escuela estaba hasta el gorro de esta familia y que, por supuesto, que la reunión les parecía bien. Bueno, ahí empezó lo que en su momento le llamé la intervención conjuntiva. Bueno, porque no se ha desarrollado cómo fue después la reunión, Ujú. pero mi sorpresa es que fue bien, que llegó primero a la escuela, los padres se retrasaron, y la escuela explicó que habían volcado sobre ese chico una gran cantidad de esfuerzos, pero que no duraba eso porque ahora la tutora había sido aconsejada de no darle clases particulares en su casa porque eso era un privilegio que solamente tenía este chaval y que eso no podía ser delante de una clase de 25 o 30 chicos, ¿no? Bueno, la maestra hizo caso, pero a la vez que dejó de darle clases a este chaval, el educador social de zona cambió de lugar de destino y el chico que estaba muy contento con él también ahí dejó Ujú. de tener un vínculo positivo, ¿no? Y eso era ese curso, el curso donde nos vimos en enero, ¿no? Entonces, al explicarme esto, pensé, es muy lindo saber que el chaval se ha sentido, digamos, dejado de dos personas Abandonado, que sí. Ujú. abandonado, ¿no? Ujú. Cuando llegaron los padres, que llegan un poco tarde, lo primero que hago es resumir lo que la escuela me ha contado y, Ujú. digamos, connotar el gran esfuerzo que la escuela había hecho para su hijo y que Ujú. ahora, digamos, él pues protestaba de alguna manera el sentirse abandonado, ¿no? Ujú. Lo que me impactó de esa reunión es que los padres no sabían todo eso. Era el chaval del medio de una fratría de tres, ¿no? Ujú. Y el chaval no había comentado que tenía clases particulares con la tutora y entonces de pronto, o sea, se queda como, sobre todo la mamá diciendo, bueno, ahora veo que cuando él me dice me tienen manía, tengo que pensar que quiere quizá una cosa de mí, que a partir de ahora voy a pensar distinto, ¿no? Un poco Sí. sería Ujú. la redefinición, ¿no? de la Ujú. actitud de la escuela, ¿no? Entonces, Ujú. al final, yo les pregunto, bueno, ¿qué le pediría la escuela a la familia y qué le pediría la familia a la escuela? Y ambos se piden cosas. Por ejemplo, los padres piden que se le deje ir a viaje fin de curso, ¿no? Y los maestros le piden a la familia que le revisen un poco lo que tiene que hacer de deberes, porque ya es un curso Ujú. bastante exigente, ¿no? Y bueno, un poco al despedirnos, yo les digo, bueno, creo que ya a mí no me van a necesitar en conjunto como hoy nos hemos visto, ¿no? Si les parece se vuelven a reunir en la escuela, pero Ujú. yo sí les digo, papás, si ustedes quieren seguir, yo les ofrezco continuar el espacio que les puedo ofrecer, ¿no? Ujú. Bueno, resulta que aceptaron y a la siguiente vez vi solo a los padres y me comentaron que no habían dicho eso el primer día porque estaba el chico cerca y les daba como tristeza que la mamá había querido abortar de ese niño, ¿no? Y que había cogido una gran depresión durante su embarazo y que Ujú. eso ahora se daba cuenta que había sido un peso importante para la familia, ¿no? Y que, bueno, no tenían ahora inconveniente en comentarlo conmigo, ¿no? Y Ujú. que a partir de la reunión, la situación del chico había cambiado respecto a lo que él les explicaba de la escuela, ¿no? A Ujú. partir de ahí, la maestra pide una entrevista conmigo porque dice, bueno, hemos visto que el chaval, año 94, del siglo Ujú. pasado, el chaval, digamos, viene aquí a salud mental y yo tengo miedo que tenga un trastorno de salud mental porque hace unos dibujos, mire usted qué dibujos hace, y me enseña un dibujo con un personaje lleno de cadenas, ¿no?
y con tatuaje, ¿no? Entonces, un poco le pregunto, ¿te preocupa? Porque con los maestros nos tratamos de tú, claro. ¿Te Ujú, preocupa esto? Dice, bueno, es que incluso yo sueño que este chico me agrede, ¿no? Entonces, ahí vemos la otra parte, ¿no? La fantasía o, digamos, la imaginación que algunos mm, maestros tienen respecto a algunos niños. Entonces, un poco lo que hice fue tranquilizarla. Mira, estamos siguiendo con los padres, yo creo que han conseguido confiar en mm, nosotros, pero también en vosotros, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dificultades, mm, pero a mi juicio no son dificultades muy graves. Por tanto, digamos, responde solo a sus actos, no a tus miedos, ¿no? Etcétera. mm, Y los chicos de esta edad dibujan cosas así de cadenas y tal, ¿no? mm, Bueno, este es el caso el que me llevó a pensar, estas reuniones van bien, ¿no? mm. Adelante. ¿Y, y en qué casos considerarías que no estaría indicado este tipo Vale, de encuentros? sí. Cuando la problemática del chaval es muy grave y se hacen otras cosas. ¿No? Por ejemplo, se hacen reuniones de red en un trastorno del espectro autista, pero grave. ¿No? Por ejemplo, tuve un caso que hice la reunión y no conseguí que le aceptaran continuar en esa escuela porque el chico les preocupaba mucho. Había llegado a poner su cabeza en la taza del váter. ¿No? Entonces, Ujú, claro, esto a la escuela le asustaba mucho. ¿No? Entonces, lo que hicimos fue buscar un hospital de día para ese chaval. ¿No? ujú, Digamos que, o sea, lo que quería transmitir es que en algunos casos tiene resultados de confianza mutua, ¿no? ujú. Y en otros hay que pensar en otros En dispositivos, otra sobre todo si el estrategia. chaval está grave. Otro caso que también lo considero, digamos, de que no conseguí que la escuela y los padres confiaran uno en el otro, era un papá con un trastorno de personalidad paranoide, ¿no? Que yo primero no quería que la escuela me contaminara, por así decirlo, y empecé a verlos juntos, pero la entrevista la inicié con la propuesta. Miren, esta reunión la voy a conducir yo. Me dan el permiso para ello y les daré tiempo a cada uno, ¿no? Me Ujú, dijeron que sí. Bueno, y la reunión fue relativamente bien, pero el EAP me llamó al cabo de un tiempo diciendo que la maestra se había tenido que tomar un tranquilizante para ir a esa reunión, porque estaba tan asustada de la reacción del padre, ¿no? ujú, Y también yo recibí una conducta de este padre que un día que estaba hablando con su hijo, ¿no? Era hijo único, entró, se llevó al chico con cierta, digamos, brusquedad y dio un golpe sobre mi mesa y dijo, no va a ver usted más a mi hijo, porque yo creo que usted habla con la escuela y nosotros no nos fiamos de las personas que hablan con la escuela. Mal. Bueno, este, por ejemplo, es un caso sí, donde ujú, también, digamos, tuve que tener una estrategia relacional para que este chico fuera a un hospital de día, porque luego en ujú, el instituto me volvieron a llamar, porque tenía conductas muy graves de, por ejemplo, de empujar un compañero o compañera con silla de ruedas, casi tirarlo por una escalera, ¿no? Entonces, ujú, claro, esto era realmente un caso grave, pero conseguí que los padres aceptaran llevarlo a un hospital de día porque mi jefe, el director de toda la zona donde yo trabajaba, les dijo que yo ya no sabía más qué hacer y que él se trataría ahora de ayudarles y les indicó el hospital de día. ¿No? Por muy ejemplo, bien. estos dos casos son muestra de que no hay que pensar que uno va a tener éxito. Ujú. Vuelvo a lo del tema de la fantasía que muchas veces por parte de la escuela o por parte de las familias se hacen y lo enlazo con el tema de los diagnósticos y con el tema de los tratamientos únicamente farmacológicos. A mí me ha ocurrido que muchas veces eh, le dan mucha importancia o tiene mucho peso eso y dejan de ver o de preguntarse o de reflexionar sobre todos los demás espacios en donde está el niño. Y hay una ansiedad por etiquetarlo, por ponerle ya un diagnóstico, por saber si se toma la medicación, si no se toma la medicación, que
muchas veces nos hace frenar lo que pueda ser una evolución del caso. ¿Qué opinas tú sobre eso? Sí, yo realmente tuve toda la etapa con esta persona que me enseñó tan bien a trabajar con la escuela, que ahí no veíamos nunca un diagnóstico, por ejemplo, de trastorno por déficit de atención e hiperactividad que se traduce también en la escuela, ¿no? Ujú, Solamente al cabo de unos 10 años o 15 de haber estado en ese equipo, en otro equipo, pensé que quizá digamos, mi mirada sobre ese diagnóstico estaba teñido de rechazo, que ujú, como psiquiatra psicodinámica o sistémica no podía pensar que a veces la medicación ayudara. Entonces, ante un caso de un chaval de 10 años muy listo y encantador que no sabía leer, me decidí a probar con mucha prudencia la medicación. Y a partir de ahí me dio la sensación de que había tenido un velo en mi mirada, que no había podido ver casos donde la medicación estaba adecuada, ¿no? Entonces, yo hablo de mi experiencia porque a partir de entonces, obviamente, digamos, he conectado con muchos profesionales que de alguna manera tienen reticencias ante la medicación y, por así decirlo, digamos, piensan que es no tener en cuenta la subjetividad del niño o de su familia, o la ujú, dinámica específica de su familia. Como yo eso lo había pasado, ¿no? Se trataba de tener mucha paciencia, ¿no? Y explicar con detalle qué se hacía más, además de la medicación. Y además que era una prueba, ¿no? Mi método era probar, pasar un test de atención selectiva que detectaba bastante bien, un test muy sencillo, si ujú, había ahí dificultades de atención sostenida, ¿no? Sostenida y selectiva. Si ese test daba regular por la inteligencia del niño o mal, entonces a partir de medicar solamente 2 o 3 días volvía a pasar el test. Si el test salía superior, les proponía a la familia un mes de prueba, ¿no? Siempre ujú, con la idea de probemos y ustedes en cualquier momento me pueden llamar para si tienen duda respecto a la medicación. Creo que el hecho de la conexión con la familia fácil tranquiliza mucho porque hay muchos padres también que tienen sospechas de que eso es digamos, es una mala praxis dar medicación al niño, ¿no? Bien, entonces con esta idea de hacerlo muy prudentemente y con la colaboración de los padres también llamaba a la escuela, porque era ujú, evidente que tenía que saber y la mayoría de veces había más, digamos, preocupación por la hiperactividad del chico que por la desatención, ¿no? Pero también había ujú, casos donde se preocupaba la desatención. Entonces se trataba un poco también de ir diciendo, bueno, ahora vamos con los papás están de acuerdo y el chaval también, dentro de un mes, si os parece, os volveré a llamar para ver cómo habéis visto la evolución de tal chico, ¿no? Y así teníamos triple información, la de la escuela, la familia y el propio chico, al cual le pedía un diario, ¿no? Entonces, ujú, así me situé respecto al déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Y por supuesto que no era lo único que se hacía, ¿no? Eso también es interesante de señalarlo, porque hay la idea de algunos profesionales que los que damos alguna medicación olvidamos, digamos, el trabajo con el chico y el trabajo con la familia. No, yo creo que no es, no sé, en todo caso, en mi caso, siempre hacía más cosas según la ujú. dinámica de la familia. Podía ser una familia tipo 1, 2, 3 y 4, que bueno, ya como se Mm. está agotando el tiempo, me voy a cortar, pero por favor, continúa preguntando. No, fíjate, has nombrado lo del tema de los chavales, claro, cuando estamos hablando ya en estos momentos, pues chavales que están en secundaria, muchas veces ellos saben que nos hemos reunido con la familia, que nos hemos reunido con salud mental y, y creo importante en algunos casos el que ellos tengan conocimiento de Sí, esto. Sin embargo, no estoy tan seguro y habría que ver mucho, muy, muy bien el caso, de cuándo estaría bien invitar
a estos chavales como claro. protagonistas a estas reuniones. Sí, No sé qué opinas tú. sí. Cuando se repetía el caso que os he contado, ¿no? Del chaval, la familia y la maestra, Mm, que como que me impulsó a repetirlo, en otros casos donde hubiera a la vez estas cosas. Alguna sintomatología del chico, tipo trastorno de conducta, trastorno desafiante oposicionista, dificultad para ir a la escuela, ¿no? Eh, y algún trastorno psicosomático. Una de estas cuatro cosas pasaba en el chico y no había nada más grave, ¿no? ujú, Y a la vez la familia se quejaba de la escuela y a la vez la escuela se quejaba de la familia, es cuando repetía una reunión de intento de mediación entre los dos grupos, familia y escuela, que es lo que en ese momento llamé intervención conjuntiva y que ahora le llamaría una mediación, ¿no? Pero ujú, en ese momento no se podía llamar porque mediación era para parejas en separación y divorcio. Vale. ujú. Bueno, en ese caso no incluyo al chaval, porque creo que es una triangulación, ¿no? Claro. En la sistémica sabemos, ¿no?, que el Mm, chaval triangulado a veces está, ¿no?, aliado ujú, más con la escuela, aliado más con la familia, o bien en la familia aliado más con el papá o con la mamá o con mm, alianzas oscilantes, ¿no? ujú, Eso, pues, por supuesto que da problemas. Minuchin es el mm, rey de ver eso, ¿no? ujú, Entonces, en ese caso, si el chaval está triangulado entre familia y escuela, no lo incluía. Se trataba un poco de que los padres le informaran que habían venido ujú, para pensar cosas positivas para él, ¿no? Y nada más, ¿no? Y luego ujú, su conducta, la conducta de la escuela con el chaval y de los papás con el chaval, tenía ujú, que ser congruente con la conducta que tenía en la escuela, ¿no? O sea, esto que es algo que al principio yo, ujú, digamos, rehusaba, si hay un problema en la escuela, lo tiene que resolver la escuela. Pensaba en mi juventud cuando me di cuenta que ayudando a que la escuela comunicara a la familia cómo había ido esa semana, por ejemplo, bien, regular o mal, y en casa tomaran eso como una información para tener una respuesta congruente con la escuela, que ujú, evidentemente tenía que ser, bueno, pues si en los chavales pequeños utilizaba el semáforo, si verde, que había ido bien, ujú, bueno, pues todo normal, bien. Si había un rojo, un amarillo, algo, por ejemplo, no sé, un rato de televisión se modificaría, ¿no? ujú, Como congruente con que en la escuela no había ido bien. Y si era rojo, pues lo que sea, ¿no? ujú, Siempre, por supuesto, con, digamos, respuestas conductuales adaptadas a la edad y adaptadas a ujú. la familia. Uno tenía que tener mucha flexibilidad Sí, para eso, ¿vale? ujú. Entonces, ahí Sí, no le invitaba al niño, pero en eso es otras verdad. ocasiones sí. Ujú, sí, dependiendo también de la madurez, Claro, claro. Por de la ejemplo, relación en entre la familia y el... fracaso Ujú, escolar, ¿no? En fracaso ujú, escolar, a veces digamos, por no atender los deberes o lo que sea, ujú, bueno, pues sí que era importante que se invitara también al chico. Sin embargo, no con mucha gente. Yo creo que hay que ujú, mesurar también que no se sienta juzgado, sino que ujú. se le incluye como que tenga voz ahí, ¿no? Exactamente, Mm. muy bien. Sí, y quería comentar también contigo el hecho de cuando vemos que un caso va bien, bueno, pues todos nos felicitamos, todos nos aplaudimos, Mm. todos nos alegramos, Claro. pero cuando va mal, yo he tenido muchas veces una sensación un poco rara porque cuando decides reunirte para reflexionar un poco sobre el caso, eh, te encuentras de todo y en muchas ocasiones lo que te encuentras son como bueno, ataques verbales o descargas de responsabilidades sobre los Sí, demás. sí, Bueno, yo no he venido a esto, ¿no? Pero sí. ¿qué, te ha ocurrido? Bueno, la verdad es que ah, hay casos graves. Por ejemplo, Mm, el señor del puñetazo, ¿no? ujú, El señor del puñetazo, lo que pude encontrar es alguien con digamos, con una posición jerárquica que obligara a los papás a llevar a este chaval al hospital de día, ¿no? En ese caso ujú, funcionó, ¿no?
Pero respecto a tu pregunta, se me ocurre deciros que creo que hay tres tipos de casos. Los casos serían de trastorno reactivo, o sea, algo que está pasando pero es temporal. Por ejemplo, ha fallecido el papá o Ujú, están en una fase inicial de inmigración. Ahí puede haber problemas, pero podemos relacionarlos con un cambio, ¿no? Que también ha repercutido en el mundo interno del niño, ¿verdad? ujú, Después están los casos intermedios y están los casos graves. La intervención conjuntiva siempre la he hecho con casos intermedios, porque cuando he probado con casos graves, como habéis visto, fallé. Fallé en que el chico pudiera continuar en esa escuela y los padres y la familia se pudieran apoyar o confiar o reanudar la confianza, ¿verdad? Entonces, ujú. en estos casos creo que hay que buscar otra salida, ¿verdad? Y creo que tu pregunta me hace pensar que en determinado momento de mi profesión también teníamos una influencia de que el control de la protección a la infancia era, caramba, era una cosa exagerada, que se tenía que pensar primero en otros recursos, ¿no? En trabajar con la familia. Vale. En estos momentos, lo que creo es que hay que poder discriminar qué casos se van a poder, digamos, responder con el equipo virtual, salud mental de niño, de adulto, servicios sociales, servicio sanitario, psicopedagógico, todos ellos pueden configurar Mm, un equipo virtual, o bien hay casos donde es necesario que lo comuniquemos al sistema de protección a la infancia, que los hay. ¿No? claro. Esta, digamos, posición yo no la recuerdo de muy joven, ¿no? Y, ni Ujú, tampoco de la sistémica en ese momento. ¿No? Pero ujú, a partir del equipo de Milano, que sabéis que era el de Mara Selvini Palazzoli, Matteo Selvini y ujú, Cirilo, Stefano Cirilo, ¿no? Ellos inauguraron para la sistémica un protocolo de ver que hay momentos en que avisar a protección a la infancia, que en Italia es el juez, ¿no? Ayuda mucho porque se va a poder ver si la familia es recuperable o no. Y ujú, después de eso, y el chico, por supuesto, bien cuidado en una institución protectora, ¿no? Eso, por ujú. supuesto, ¿no? Entonces, a Sí. partir del modelo, yo también cambié mucho de pensar que protección a la infancia era el demonio pinchapapas, ¿no? En ese sentido. Ujú. Mm. Sí, pues mira, te has adelantado porque te iba a preguntar precisamente por la relación o cuándo crees o consideras la relación con servicios sociales de una manera más extrema en Mm. relación a la protección a la infancia y, bueno, creo que lo has dicho muy bien. Además, que ya has indicado que anteriormente ya se había establecido como un protocolo de derivación, Sí, ¿vale? sí. Vale. Y también has nombrado los centros de día como Mm, recursos. mm. Y yo me pregunto muchas veces si los recursos, que evidentemente son necesarios, pero ¿podemos decir que los recursos es realmente lo que va a conseguir el éxito de un caso? No tan solo, yo creo que los recursos son importantes, pero también obviamente está cómo los profesionales nos apoyamos entre nosotros. Me parece que es clave esa idea, ¿no? De descentrarnos de, bueno, pues la culpa es del otro, o son ellos los que han hecho pocas cosas, o etcétera. Ujú, Esto para mí es una cosa caduca, ¿no? ujú, Hay que tener, yo creo, la visión de que digamos, unir a los profesionales entre sí es una prevención de la cronicidad, por así decirlo, ujú. en este sentido, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues para cerrar, quería hacerte una pregunta que es un poco más personal, ¿no? Que es, Sí, ¿qué cuestiones tuyas personales o familiares sí, consideras que, bueno, han hecho que tu forma de trabajar fuese esta? sí.
Sí, yo me lo pregunté en determinado momento. Sabéis que en determinado momento la sistémica empezó a divulgar lo que se llama FOT, que quiere decir familia de origen del terapeuta, ¿verdad? Ujú, Yo para eso me desplacé a Madrid y bien, tuve la suerte de poder tener un espacio de trabajo cuando la sistémica estaba relativamente empezando, ¿no? Vale, pues ahí lo que descubrí, porque era un seminario intensivo de un fin de semana para rememorar tu papel en la familia de origen, ¿no? Y a la ujú, vez ayudar a los compañeros en comentarios de qué quería decir esto, qué quería decir lo otro, ¿no? Bueno, me di cuenta que yo había estado calladamente eh, en un conflicto de lealtades entre mi abuela y mi madre, ¿no? Y eso, claro, como sabéis, pues en determinado momento un profesional ajeno puede a lo mejor intervenir en eso. Sería, bueno, una tarea familiar bien hecha. A lo mejor convoca un día a mi abuela era madre de mi padre, ¿no? Y ujú, vivía con nosotros. Y mi madre, pues con ella era respetuosa, cuidadosa, pero no había un buen feeling, ¿no? Entonces ujú, me di cuenta de eso, que probablemente eso me había impulsado a, ujú, digamos, a ver familias, ¿no? Y como sabéis, nadie puede ser el terapeuta de su propia familia, yo tampoco lo pude ser, ¿verdad? ujú, Pero sí como que te impulsa a aprender a ayudar a familias donde hay mediación, donde se precisa mediación también, ¿no? ujú. Es Sí, el, muchas veces las posiciones intermedias son las que nos van nutriendo de herramientas para luego exacto, hacer esos espacios de mediación y ser exacto, puentes y conectores. Sí, hay cosas que exactamente, me sí, sí, identifico también con eso. sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues abrimos entonces los micrófonos. Si queréis, podéis ir levantando las manos con la aplicación y vamos dando paso. Podéis hacer preguntas o podéis hacer comentarios o compartir reflexiones o lo que consideréis. Como ha dicho Joana, esto es un foro y el foro Ujú. se trata de eso. Tiene que haber alguien siempre que rompa el hielo. Gabriel, venga. Bueno, yo estaba escuchando lo que ha comentado Joana y tú le has preguntado a Emiliano sobre las familias de origen de los terapeutas y me ha parecido muy interesante porque creo que es una cosa que si no se trabaja, pues al final acaba influyendo aunque uno no quiera. Entonces, a raíz de lo que tú has comentado de la formación, imagino que te ayudó mucho a poder, quizás en casos en los que te sentías más reflejada, poder controlar, pero en alguna situación ha habido algún caso que te has planteado de igual no continuarlo o has temido al cogerlo, Sí, ya no decir no lo voy a dejar, pero llevarlo y decir, hostia, es que me da miedo. sí. Sí, sí. Por ejemplo, recuerdo un caso en Girona hace muchos años donde al chaval le trajeron por dificultades de aprendizaje, pero a la vez estaba siendo tratado por un neurólogo en el hospital, ¿no? Y bueno, el neurólogo le pautó una medicación muy fuerte, la risperidona, que es un psicofármaco para situaciones psicóticas, ¿no? Entonces, el chaval, a la vez, bueno, pues en la escuela estaba como medio adormilado, etcétera. Al hablar con la escuela me contaron esto y entonces lo que pensé es hablarlo con la familia si ellos me autorizaban a hablar con el neurólogo, ¿no? Y fui incluso personalmente, porque en Girona las distancias eran... Vale. Entonces vi que este señor tenía, bueno, era mayor que yo, quizá unos 20 o 25 años, tenía una autoestima muy alta y que no cambiaría nunca su risperidona, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué salida tuve? Porque yo qué podía hacer? Pues me salí del caso y le pasé el caso a un compañero porque pensaba que yo no me sentía con posibilidades de quitar el medicamento que había prescrito el neurólogo, ¿no? Este es un caso, por ejemplo. O sea, sí, hay veces que, bueno, dices, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, por suerte hay más personas, ¿no? Me parece que había otra mano levantada. Inma levantó la mano, ¿verdad, Inma? Isma Garay, pero Sí. Isma no se te oye.
Tiene que ponerle la voz. Tienes el micrófono apagado. No, no se te oye, Inma. Creo que está con el móvil y está intentando darle con el botón al micrófono, pero no consigue activarlo. A ver. ¿Ahora Ahora, Ahora me vale, oís? sí, ahora sí. sí, sí. Ay, perdonad, es que quise conectarme desde el ordenador, pero tuve problemas y he vuelto al móvil. Vale. Bueno, primero agradecerte, Joana, tu exposición, que me ha parecido muy interesante y seguía con mucha atención. Y yo quería hacerte una pregunta muy concreta sobre los encuentros conjuntivos, que me ha parecido una idea muy interesante. Yo trabajo en un dispositivo público de atención a la familia y trabajamos con muchas familias que vienen derivadas de la escuela, con muchas familias que se quejan y de los maestros y muchos maestros que se quejan de las familias, ¿no? Entonces, esa idea de los encuentros conjuntivos me ha parecido muy interesante porque siempre intentamos como trabajar con la familia en sesión, un poco esa relación de confianza con el sistema educativo y luego aparte trabajando con el colegio en las conversaciones y en las coordinaciones que hacemos que puedan cooperar con la familia, ¿no? Pero la idea de poder juntarlos en un encuentro me ha parecido realmente interesante, pero a la vez estaba pensando la dificultad, ¿no? No sé si tú los citabas en la consulta o si tú te desplazabas al centro educativo por Ujú. dar facilidad a los Vale. docentes. Sí, No, sí. no sé cómo lo hacías a nivel práctico. Vale. Sí, pues cuando trabajaba en salud mental infantil, a veces lo hacía en la sede, ¿no? Y a veces me desplazaba a la escuela. Sobre todo cuando había cierta reticencia por parte de la maestra, por ejemplo, eh, luego pues pensaba que yendo yo podía facilitar la reunión, ¿verdad? Y realmente en el presente no sé si se podría hacer eso, porque cuando yo os hablo de un momento en que este desplazamiento me era permitido por mi agenda, pero Mm, hoy día la saturación de equipos de salud mental infantil es muy grande y creo que es difícil que te permitan ir a la escuela, ¿verdad? Pero mm, de alguna manera creo que podía ser en cualquier lugar, porque me parece que lo que os he intentado transmitir es una función. ¿No? No es que sea algo que toque a salud mental o que toque a servicios sociales o que toque al EAP o que toque a sanidad. Se trata de una función y esa función la puede hacer cualquier profesional con formación adecuada para ello, ¿no? Y también que tenga poder para, digamos, poder convocar, ¿no? Por ejemplo, mm, esto lo he transmitido a servicios sociales, donde he estado bastante tiempo supervisando, y se han hecho desde la sede de servicios sociales reuniones conjuntivas, ¿no? mm, mm, También me apetece también mencionaros un artículo que he hecho con un compañero que se llama Manel Gené. Él era el coordinador del equipo psicopedagógico de Granollers, de la zona bueno, de una comarca de Vallès Oriental de Cataluña, ¿no? Y con él, ¿no? Hicimos un artículo que habla de esto y que, bueno, os lo quiero mencionar por si queréis buscarlo. Se llama, a ver, esperad, intervenciones, un momento, sí, está publicado en la revista Ámbitos de Psicopedagogía y Orientación, ¿vale? Es una revista ya bastante anciana. Y nuestro artículo se llama Intervenciones para acercar familia y escuela cuando la relación es difícil, ¿no? Y menciono este artículo porque está Manel, que era EAP, pero también estuvo dando formación en la Escuela de Terapia Familiar del San Pau y allí en la formación había un caso de, digamos, de conflicto entre la mamá y la maestra, invitó a la maestra a la reunión, ¿verdad? Entonces, esto viene explicado en el artículo, pero quiero decir, también desde un ámbito de formación se puede tener idea de que podrás convocar. En este caso lo hizo Manel y fue una intervención de éxito, de alguna manera. De éxito hasta el punto de que la maestra le envió una carta de agradecimiento
y el chaval, bueno, etcétera, ¿no? La relación mejoró y también la conducta del chaval, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es que es una función, ¿no? Se puede hacer también, por ejemplo, desde la sede del EAP o incluso desde Sanidad, pero tiene que haber alguien, ¿no?, que tenga formación y que confíe en que va a poder manejar esa entrevista, ¿no? Cuando yo me he jubilado, me daba como mucha pena no poder continuar con esa práctica y por eso, digamos, la he redefinido como una intervención corta, solamente, bueno, también la hacía corta en el CESMIC, pero en ese caso, en el presente, las reuniones un día en la escuela en general, de hora y media, eh, cuando el EAP lo permite y está presente, ¿no?, y la escuela también, y otro día al cabo de un mes que se recoge cómo ha evolucionado la conducta del chaval en ese tiempo y cómo ven los participantes de la reunión, cómo ven puntuándola, cómo está la relación escuela-familia al inicio, antes de empezar nada y al acabar al cabo de un mes, ¿no? Y después se les pregunta si están de acuerdo en que a los 6 meses se les vuelva a llamar para ver cómo está porque creo que es algo que se llama, bueno, técnicamente catamnesis, que es necesario hacer, porque si no, ¿qué pasa con nuestros casos? ¿Quién sabe si hemos tenido los objetivos que buscábamos o no, ¿verdad? Y esto lo hemos podido hacer gracias a la colaboración de una organización, ONG, que se llama uh, uh, perdón, mm, el programa se llama COMTU y la organización se llama uh, Tres Sims, mm, uh, tres Sims, ¿no? no, no, perdón, uh, perdón, bueno, esto es lo que tiene la edad, ¿verdad? Pero les he incluso comentado que había este fórum por si querían participar. Es algo como un camino que tiene éxito o algo así. Tienen distintos programas de apoyo a la infancia, ¿no? Y nos apoyaron a nosotros a partir de también que la Escuela de Terapia Familiar del San Pau era la estructura intermediaria que recibía el dinero y la escuela me pagaba a mí. Que por cierto todavía hay un fondo para los que sois de la provincia de Barcelona que todavía es posible hacer intervención conjuntiva hoy en día, ¿verdad? Porque quedó un fondo que se puede utilizar en una práctica, porque la verdad es que lo que me sabe mal de haberme hecho mayor es el haber transmitido poco, que es una intervención que muchas veces funciona positivamente. La organización se llama Nous Sims, Nuevas Cumbres. Perdón por mi memoria. Nous Sims. Bueno, entonces un poco creo que te he intentado responder, Inmaculada, ¿no? Sí, muchas gracias, Joana. Vale. Yo antes de que acabemos me gustaría decir que creo que el fórum que habéis inaugurado podría tener una segunda fase, no sé en qué formato y con qué participantes, pero donde habláramos de casos, ¿no? Donde hemos participado, casos que han ido bien y casos que no han ido bien. Eso yo creo que sería la prueba del algodón de que, digamos, nuestro trabajo, digamos, implica también una revisión crítica de lo que hemos hecho. Claro, Y, sí. y también transmitir a los compañeros instrumentos, ¿no? Instrumentos de conexión con la familia y con la escuela, ¿verdad? Ujú. Sería como, y ver los que han fallado porque han fallado. Por ejemplo, yo os he hablado de 2 casos que fallaron, ¿no? Ujú. Adelante, Emiliano. No, 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 no. Precisamente eso es lo que estábamos viendo, que muchas veces el reflexionar sobre qué es lo que no ha ido bien es lo que nos hace aprender. Porque Exacto, es que hay veces que los casos que van bien van solos y no te cuestionas por qué está yendo tan bien. Pero claro, yo creo que la gran reflexión hay que hacerlas en por qué este no está yendo bien. ¿Dónde claro, están claro. las limitaciones? ¿Dónde están los obstáculos? ¿Dónde? Sí.
Ujú. Claro, Pues claro. sí, nosotros eso lo podemos proponer en nuestros encuentros, que creo que el nuestro es el 29 de enero, que este sí que es solamente para los de la Asociación Murciana, y Ujú. podríamos ponerlo para reflexionar sobre ello y ver qué casos podríamos traer. Ujú. Claro, claro, porque además se tendría que pautar la confidencialidad para que no fuera reconocido, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, Pero sí. creo que sería muy positivo el hecho de tocar de pies al suelo, ¿no? De hablar de Mm, en el caso de tal, en el caso de cual, por qué mm, pensamos hacer una mediación, etcétera, ¿no? Eso sería muy, muy lindo. ujú. O sea que, Muy bien. Joana, te quería dar las gracias, ya que has dicho que, ajá, que te pesa no haberlo transmitido. Yo, cuando hiciste aquellas reuniones en San Pablo, sí, también asistí, soy orientadora dentro de la escuela, ajá, entonces, bueno, y terapeuta familiar, y siempre pienso que queda pendiente sí, cómo trabajar desde la sistémica en la escuela. sí, sí, Porque se trabaja desde la educación social, que es otra visión, claro, como desde otro círculo, sí, pero no, bueno, me ha gustado mucho que comentaras ujú, que nos intentas explicar una función claro, y claro, después lo que hablabas de discriminar sí, entre, pues eso, no casos medianos que se puede claro, trabajar desde esta manera sí, o sí, casos muy graves, claro. porque bueno, yo ya que llevo unos añitos he visto que no sé si de 5 o 6 años para acá, hay mucho sufrimiento grave. Sí, sí, Y ahí nos está costando, creo, entendernos sí, sí, a la sí, sí, escuela sí, y salud mental. sí, 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 Porque creo que es como una especie de frustración. sí, 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 sí. Bueno, nada, era agradecerte, que yo seguiré participando. Gracias, Nada, Francis. no, ¿eh? Gracias, Francesc. Sí, Ya sí, tenemos el título, Francesc, del cuarto foro. Cómo trabajar desde la visión sistémica en educación. Y estamos sí, invitados todos, muy porque Muy bien. bien. habíamos hablado que efectivamente a veces es posible tener una invitada, un invitado. También empezamos con los profesionales que estábamos en el grupo y decía al principio, antes, gastando un poco de tiempo, ¿no? Del tuyo, Joana, Sí, menos que mal. cada vez somos más, ¿no? Se están Sí, recogiendo los correos, vamos a informar a todos. Una cosa es el grupo sistémico de educación de la Asociación Murciana y otra cosa los foros, ¿no? Pues yo vale. creo que sería interesante ese título, cómo trabajar desde la visión sistémica en educación, y estamos invitados todos a preparar algo para contar ese día. Y también, bueno, pues cuando nos reunamos en nuestra reunión, pues también ver, ¿no? Qué personas también con una voz relevante pueden venir de una manera desinteresada, Claro. que estáis viniendo a compartir vuestro tiempo con nosotros y a contarnos, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta Sí, experiencia que es la teoría bueno, a mí me gusta mucho la práctica, hablar claro, sobre la claro, práctica. claro, claro. También con Emiliano, cuando preparábamos el día de hoy, le hablé de que mi propósito era bajar de nivel, porque, claro, mejorar las relaciones con la familia se puede hacer de muchas maneras, ¿verdad? Por ejemplo, está el filósofo catalán, a ver, que tiene un libro precioso que se llama La Escuela del Alma. Es Josep María Esquirol hizo un libro precioso sobre cómo acercarse las personas a la escuela, ¿verdad? Y Le podemos invitar desde la asociación? ¿Tú qué crees? yo creo que él es filósofo. Y, o Muy sea, bien. es encantador y va a, digamos, a encandilarnos, porque además tiene algo hipnótico, ¿no? Pero es al nivel filosófico, ¿eh? No, no va a hablar de ningún caso, ¿no? Pero Oh, es bueno, también ya, muy ya, ya. interesante. Pero eso es que, Sí, sí, bueno, yo Mm. me acuerdo, ¿no? Organizar algunas mesas con filósofos y era muy interesante claro. escucharles, Sí, ¿no? sí, 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 Eh, sí, sí. cogiendo ideas, estamos ahora, ¿no? En lluvia, Claro, lluvia claro, de ideas para, claro. para los foros, que creo que alguien preguntaba cuándo iba a ser, no sabemos, porque lo vamos Sí, lo decidiendo. estaba yo poniendo ahora, que la próxima fecha la veremos el día 29 de enero cuando nos reunamos los de la Nuestro asociación. grupo. Y Sí, sobre todo sí, porque es que ahora mismo la asociación está creando, como yo digo, uy, que nos falta tiempo porque tenemos que claro. intercalar los foros con las entrevistas. Sí, Y Mm. luego, bueno, nuestra jornada de abril la tendremos que publicitar.
apuntaros todas y todos los que estáis aquí porque hay que sacarla adelante, de verdad os lo digo. Muy bien, muy bien. Ahora Bueno. vente a Cartagena, vente a Cartagena. Muchas gracias, con Jornada mucho de gusto. terapia breve y entrar en soluciones. Con mucho gusto. Bueno, Bueno, pues pues cumpliendo con nuestro programa, que solemos hacerlo así, si os parece, bueno, Joana, yo despedirte y agradecerte muchísimo. Y bueno, tú y yo vamos a seguir en contacto porque muy tenemos bien. cosas pendientes, Sí, muy así bien, es sí, que sí, es verdad. seguiremos en contacto. Bueno, y agradecer a todos los que os habéis conectado esta tarde con nosotros, un viernes por la tarde. Y bueno, y eso, y invitaros cuando saquemos el próximo foro, lo lanzaremos por redes para que todo el mundo lo tenga para calendarizar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Joana. Y buena trayectoria. Adiós, adiós, Gracias. Hasta luego. adiós, Gracias. adiós.